Ya, aquí estamos. Buen día, jóvenes. Introducción a sólidos, clase 24. La verdad es que comparativamente con donde pensé que deberíamos estar, estamos un poco más atrasados en términos de la materia, pero bueno, hemos visto algunas cosas en más profundidad. Como les dije antes, me voy a saltar el curso de dispositivos semiconductores, o sea, no es una clase o qué sé yo, 40 minutos de esa materia. Así que la voy a dejar esa un poco para el final, pensando en que ustedes han visto eso de alguna manera, digamos, ¿cierto? En los cursos de física electrónica, etc. Entonces, nada, digamos, no es mucho más serio que lo que ustedes vieron ahí, lo que yo pensaba hacer acá, digamos, ¿cierto? Así que dejémoslo así por el momento. Lo importante es entender que gran parte de las soluciones tecnológicas, ¿cierto? E informáticas que vienen desde el punto de vista tanto de la energía como de la informática, mejor dicho de esa manera, tienen mucho que ver con la física de semiconductores, exactamente la que nosotros estamos tratando en las clases anteriores. Esperamos que las celdas solares nos hagan hacer que el planeta sea más verde, ¿cierto? Que solucionemos el problema del calentamiento global. Esperemos que, o sea, no creo que lo vayamos a solucionar. Si ustedes son afortunados lo van a ver. Yo probablemente no vaya a ver ese cambio. Y está el otro tema que es el tema de la informática, ¿cierto? Que todo esto que nos permite comunicar no tiene exactamente que ver con electrones y huecos, ¿cierto? Así que, sin duda, aparte de ser un tema muy interesante desde el punto de vista de la ciencia, y todavía hay cosas en las cuales uno puede contribuir de manera importante, es también un tema que es relevante desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente y el cambio que el mundo ha tenido debido al conocimiento en el área de semiconductores. Dicho eso, cambiemos de tema rápidamente y nos vamos a magnetismo, que como les dije antes, yo siempre pienso que el magnetismo es algo que uno no ve demasiado seriamente en ningún curso porque siempre está como al final, ¿cierto? Entonces, la mayoría de la gente pasa por encima. Yo voy a tratar de hacer yo me imagino unas 3 a 4 clases de esto, si es que puedo. Así que partamos con la de hoy. Lo que nosotros sabemos es que la magnetización M, este numerito que aparece aquí, digamos, ¿cierto? Uno lo puede de alguna forma producir en un material independiente. M es un número que en general es pequeño comparado con los campos magnéticos que los producen. O sea, esta expresión que tengo aquí es exactamente esa, digamos, ¿cierto? O sea, uno tiene una magnetización, que significa magnetización por unidad de volumen, y recuerden qué es lo que es la magnetización. La magnetización es esa cosa que cuando uno la pone en un campo magnético, la energía de ese objeto es igual a menos mu por b. Perdón, menos m punto b, ¿cierto? Entonces, la idea es que la magnetización tiende a alinearse con un campo magnético. O sea, es algo que permite que se produzca un torque en el sistema, ¿ya? Y esa cantidad física de la magnetización es proporcional a la susceptibilidad. O sea, si yo le pongo un campo externo H, genera una magnetización por unidad de volumen. Esto es magnetización por unidad de volumen. Y Chi, esta cosa de aquí, es lo que se llama la susceptibilidad. Esta letra de aquí es la susceptibilidad es un número adimensional, ¿cierto? O sea, el H y el M tienen las mismas unidades. Y lo que uno se acuerda de haber visto esto en el electromagnetismo se relaciona con el M con el B de esta manera, pero en general este M,
que es proporcional ¿cómo se llama? Al H. O sea, de hecho uno lo puede sacar acá, ¿cierto? Puedo despejar, puedo reemplazar aquí H más M, que es Chi por H, despejo el H, entonces me queda mu sub 0 por 1 más, más Chi. Eso de ahí es la permeabilidad relativa, ¿cierto? Dentro de un material, es el mu, que no es el mu sub 0, ¿cierto? Que está asociado a ese material. En general, excepto para los materiales ferromagnéticos, es una cosa que es lo suficientemente pequeña, digamos, ¿cierto? Entonces uno puede decir que el mu es casi siempre igual al mu cero, ¿ya? O sea, si Chi es pequeño, uno puede decir bueno, si divido esto por esto, digamos, ¿cierto? Por mu sub cero, en vez de esta es la expresión correcta, ¿cierto? Si que el Chi es pequeño, despejado de aquí, para encontrar cuánto vale la magnetización, ¿ya? Entonces, y aquí vienen como las definiciones típicas de lo que es el magnetismo, ¿cierto? Un paramagneto sucede cuando el material tiene un Chi mayor que 0. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando yo le someto el material a un campo magnético, genero un vector M que es colineal con el campo magnético aplicado, ¿cierto? Entonces, en el fondo, todo queda alineado inmediatamente, si es que eso es así. Entonces, la verdad es que para que esto suceda, tiene que existir esto, digamos, debe existir momentos magnéticos disponibles para ser alineados, porque si no, no sé. Se supone que hay pequeños momentos magnéticos distribuidos, micromagnéticos, ¿cierto? Distribuidos en el material y están todos orientados al random, ¿cierto? Y cuando yo le aplico un campo magnético, ellos se alinean. Eso de ahí es lo que, es lo que se llama un paramagneto, ¿ya? Un diamagneto es un material en el cual el Chi es menor que 0, ¿cierto? ¿Y qué es lo que significa eso? Significa que el M es en dirección opuesta al campo aplicado, ¿cierto? O sea, funciona como la ley de Lenz, más o menos, ¿cierto? Y yo iba a mostrarles esto, digamos. Cómo funciona la ley de Lenz. En el fondo que aparece la ley de Lenz uno tiene un campo magnético que es alterno, ¿cierto? Entonces aparece en una bobina una corriente que lo que hace es tiende a oponerse al campo magnético, se opone al campo magnético aplicado, ¿cierto? Cuando la cosa es alterna. Eso de alguna manera define la forma que tiene no la forma, digamos, sino que definen los signos de la fuerza electromotriz que se genera, de tal manera, si es que es un circuito en el circuito, ¿cierto? De tal manera que la corriente gire de forma de oponerse al campo. Un diamagnético es como eso, digamos, ¿cierto? Si uno tiene un campo, una espiga como esta y le aplica un campo, va a aparecer una corriente que se tiende a oponer. Ese es exactamente el efecto diamagnético. Sin embargo, finalmente la corriente decae una vez en el tiempo, ¿cierto? Y la cosa, el efecto desaparece, digamos, ¿cierto? Cuando se trata de una espiga como la que yo estoy describiendo, ¿cierto? Hay un experimento, ustedes deben conocer que hay no sé si es un experimento, digamos, ¿cierto? El tipo se me fue el nombre ahora, el tipo que hizo el trabajo para descubrir el grafeno, probablemente 10 años antes, descubrió el grafeno y le dieron el premio Nobel en el 2006 o 2007, una cosa así, digamos. Pero antes de eso, él tiene un laboratorio, tenía magneto, y lo que hizo fue hacer flotar una rana en el aire, digamos, ¿cierto? Porque la verdad es que si hay algo que es diamagnético es el agua, y nosotros
casi todos estamos, ¿cómo se llama?, hechos de agua, así que con un campo lo suficientemente fuerte, todos nosotros podríamos flotar tal cual como hizo la rana y no le va a pasar nada. Así que yo les ¿cómo se llama?, los incentivo a que busquen el video de la Levitating Frog o algo así, digamos, ¿cierto?, en la web, y van a encontrar van a encontrar la opción de ese fenómeno, y efectivamente se trata de diamagnetismo. Un ferromagneto, por otro lado, es uno donde ¿cómo se llama?, la magnetización es distinta de cero, aún en el caso en que el campo aplicado sea cero, ¿ya? Entonces, en el fondo es entre comillas, un magnetismo espontáneo, de tal manera que un objeto desarrolla un M distinto de cero, independiente de que exista o no un campo aplicado. Entonces, lo primero que uno tiene que entender para entender el magnetismo en sólido, ¿cierto? A ver, los momentos magnéticos, de alguna manera, en lo que vimos a nivel atómico, ¿cierto?, los M, pueden tener dos orígenes, ¿cierto? Si uno lo mira primero que nada en un modelo de Bohr, el momento magnético de algo que está girando, ¿cierto?, una corriente que se produce alrededor del núcleo, ¿cierto? Entonces uno lo puede pensar como una espira, y esa espira va a tender, si yo la pongo en un campo magnético, va a tener la tendencia a alinearse apropiadamente en un campo magnético. Entonces, la verdad que algo que gira es algo que tiene momento angular, y cualquier cosa que tenga momento angular y tenga carga, ¿cierto?, va a poder generar una corriente, así que esa cosa va a tener un momento magnético, ¿cierto? Va a transformarse en una pequeña espira que va a tender a alinearse con el campo. Pero a nivel atómico tenemos dos orígenes para este efecto. Uno de ellos es el momento angular orbital, y el otro es el momento angular de spin, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere escribir apropiadamente el efecto del campo magnético en un sistema como este, tiene que tomar las dos cosas en consideración, ¿ya? Entonces, pensemos primero que nada en algunas cosas que son relevantes desde el punto de vista de los átomos, que lo vamos a usar después. Así que habíamos visto qué es lo que queremos hacer cuando hacemos estos ordenamientos de números cuánticos dependiendo de la energía. Lo que uno quiere hacer es comenzar a tener una contabilidad así bien como contador, ¿cierto? Donde uno anota los números cuánticos y los va anotando de tal manera que el primero que ponga es el estado base, donde va a poner al electrón, y después pone el otro electrón arriba, entonces le quiere describir todos los números cuánticos, y queremos tener esa tablita, y esa tabla es más o menos fácil de hacer cuando uno no usa un modelo que se basa mucho en el átomo de hidrógeno. Entonces, pero estamos usando algo que tiene que ver con el átomo de hidrógeno, y lo estamos usando para describir algo que es un poco más complejo que un átomo de hidrógeno, que es un átomo con muchos electrones, ¿ya? Pero en todo caso, lo que sigue siendo válido, estos dos números de acá siguen siendo válidos, porque si uno hace la suposición de que lo único que cambia cuando uno pone más electrones en un átomo es la forma que tiene el potencial. Ya no es z cuadrado partido por 4 pi epsilon 0r, pero es una función del radio, y es una función del radio porque aparece además un apantallamiento de los electrones más externos. O sea, no es tan clara como es la función del radio, pero uno dice ya lo vamos a aproximar por una función radial, ¿eso es cierto? Y lo que pretendemos es resolver eso. Entonces eso significa que la ecuación angular de la ecuación de Schrödinger que uno resuelve para resolver un átomo de muchos electrones genera estos dos números cuánticos, genera el L cuadrado, ¿cierto?, que es solamente la solución a los esféricos armónicos en 3 dimensiones, y aparece el LZ también, ¿cierto? La solución de la ecuación, ¿cómo se llama?, radial, es la que da igual el origen al número cuántico principal n,
Y van a haber variaciones aquí, porque no va a ser exactamente el mismo nivel de energía que uno tendría en un átomo hidrogenoide, que es sencillamente ZE cuadrado, digamos. Perdón, ZE sería la carga del átomo hidrogenoide, ¿cierto? Y eso genera un potencial ZE partido por 4 pi epsilon 0 R, ¿cierto? Eso no es exactamente así, es una función del radio, es algo un poco más complicado, pero igual uno puede reconocer que existe este número n en la solución de esa parte de la ecuación. Y además tenemos el otro número que es el número cuántico de spin, que puede ser más o menos un medio. Y estos números de aquí tienen sin duda asociado un momento magnético a ellos, y vamos a ver cómo estas cosas influencian. Y la primera pregunta que uno se hace es cómo eh, uno completa todos los números cuánticos en ese caso, digamos, esto, de capas llenas, y lo que vimos es, este es el famoso, la regla de Madelung, ¿cierto? Donde uno pone el estado 1s, después pone el estado 1s y el 2p, perdón, el 2s y el 2p, o sea, pone los n primero acá, ¿cierto? Todos los n, y en las n, en cada uno de los n pone toda la posibilidad de momentos angulares que sean posibles, y la forma de llenarlo es a través de estas líneas diagonales. Primero ¿cierto? Que es el estado fundamental, más el estado 1s, en todos los átomos es el estado base, ¿cierto? Después el 2s, después del 2s el 2p, y después el 3s, después el 3s el 4p, pero el 3p, pero no pasa al 3d, sino que pasa primero al 4s y después pasa. O sea, hay una secuencia de estados aquí. Pero siempre cabe la pregunta cuando uno llega a un estado como el D, por ejemplo, es dónde ubican los electrones y qué pasa con el número cuántico de spin, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estoy preocupado de eso ahora? Porque quiero hablar de magnetismo, y las cosas que van a ser relevantes van a ser esto, digamos, va a ser la suma del spin total. Eso me va a dar un momento magnético asociado al spin, y esto me va a dar un momento magnético asociado a la parte orbital. En general, con la parte orbital lo tenemos claro, pero con la parte de spin todavía uno puede pensar, oye, la energía mínima, agarrar el estado de mínima energía que uno encontró y poner uno y el otro en contraposición, y comenzar a llenarlos así de tal manera que todos queden ordenaditos. La verdad es que eso no es lo que sucede. ¿Y por qué no es lo que sucede? Porque hay una cosa que hemos olvidado cuando uno hace ese análisis tan simplista como el que yo acabo de mostrarles, digamos, ¿cierto? Que es que no ha incluido la interacción entre los electrones. La interacción entre los electrones uno la olvida, pero tiene que recordarla, porque si va a describir una cosa en real, en un átomo, la interacción electrón-electrón es relevante, digamos, ¿cierto? Y eso podría tener implicancia en si este estado es más baja energía o este estado es más baja energía. Y vamos a ver que por eso estoy abordando este tema exactamente ahora, digamos, ¿cierto? No sé si lo hablé antes, yo creo que no, ¿cierto? Entonces, para determinar debemos usar las famosas reglas de Hund, y vamos a ver el mismo ejemplo que desarrolla el libro aquí para que nos quede claro de qué se trata, ¿cierto? El praseodimio 59, que es un elemento que tiene todas las capas llenas, y la única capa que no tiene llena. Entonces, cuando tiene toda una capa llena, ¿cierto? Sucede que esto, digamos, ¿cierto? Que L es igual a S igual a J igual a 0. Una capa llena no tiene momento angular efectivo. Entonces, ¿y cómo podemos pensar eso? Bueno, pensemos en cualquier lugar, ¿cómo llenamos esta cosa? Supongamos que llenamos esta capa, ¿cierto? Bueno, si ya llenamos y queremos poner un electrón en cada una de estas, en este caso de aquí, necesitamos 14 electrones para llenar estos niveles de LZ igual a 3, de LZ igual menos 3 a más 3, digamos, ¿cierto? Entonces tengo todos estos posibles valores de LZ para L igual a 3, y pensemos en un principio que la quiero llenar. Si la lleno, tengo que poner uno aquí, uno acá, uno acá, uno acá. Entonces, si la tengo media llena, es 0, digamos, ¿cierto? Porque el menos 3 se cancela con el más 3, los LZ se cancelan todos, digamos, ¿cierto? Entonces da un momento angular total
igual a 0. Y si comienzo a ponerlos en la otra dirección, después para llenarla completamente, desde media llena a toda llena, bueno, ahora además en cada uno de los orbitales voy a tener que el spin de uno va contrario al spin del otro. O sea, el L es 0 con una capa llena y el S es 0 con una capa llena. Entonces, eso simplifica un poco los análisis, porque nos interesan los L y los S para saber qué es lo que tenemos que poner en una ecuación como les dije antes, de Schrödinger, como el L o S efectivo que representa un átomo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la pregunta sigue siendo legítima en este caso de acá, y por eso las reglas de Hund son válidas. Estas reglas de Hund, si bien son empíricas, ¿no es cierto? El Mr. Hund, Friedrich Hermann Hund, ¿cierto? Las propuso más o menos, digamos, cuando estaba apareciendo la mecánica cuántica, así que nadie había resuelto el átomo de hidrógeno todavía, digamos, ¿cierto? Así que... entonces, la primera regla de Hund, los electrones, dice, alinean su spin para maximizar el S en la capa semillena. Eso es contrario a intuición en un principio, digamos, ¿cierto? Pero veámosla y después vamos a ver el análisis. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que si yo tengo 3 electrones, los tengo que poner los puedo poner aquí, en cualquier lugar, tengo la libertad de ponerlo en cualquier lado acá, pero lo único que tengo que tener claro es que, de acuerdo a la regla de Hund, significa que las 3 flechas de los spins de los electrones tienen que estar apuntando en la misma dirección de tal manera que estén alineados, ¿cierto? Y esto significa que el spin total de este átomo va a ser exactamente el spin total, porque todo lo demás son capas llenas, y las capas llenas, 0, digamos, ¿cierto? Así que el spin total de este átomo va a ser 3 medios, digamos, o sea, perdón, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 3 medios, ¿cierto? 3 medios H barra va a ser el spin total. Pero sigue estando válida la pregunta, ¿en qué orbitales los pongo? Digamos, ¿cierto? Los podría poner, lo podría poner en cualquiera de estos, digamos, ¿cierto? Lo podría poner acá, lo podría poner allá, porque en el modelo que nosotros vimos originalmente del átomo de hidrógeno, la energía prácticamente no depende de este valor, digamos, ¿cierto? Pero sabemos que ¿cuándo no depende de este valor? No depende del valor de L, de LZ, cuando desprecio absolutamente todos los efectos de interacción. Entonces ahora, estas reglas de Hund lo que hacen de alguna manera es resolver el hamiltoniano por ti y decirte, oye, tienes que además considerar la interacción y cuál es el efecto que ella tiene, ¿cierto? Entonces, sin embargo, este alineamiento de la primera regla de Hund se relaciona con la ley de Coulomb, ya eso lo vamos a ver luego, pero me falta otra regla para saber dónde los pongo, digamos, ¿cierto? Porque podría ser en cualquier lugar, esto, uno aquí, uno allá, o sea, habría que ver qué es lo que conviene. Entonces ahí está la segunda regla de Hund, y dice que los electrones maximizan su momento angular orbital consistente con la regla 1. O sea, lo primero que uno dice, si voy a poner un número de electrones en esta cosa, tengo que ponerlo de tal manera que estén todos alineados. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo que dice esta regla es que los electrones tienen que maximizar el momento angular. Entonces, ¿cómo lo maximizan? Bueno, la forma de maximizarlo en este caso en particular es ponerlo en el extremo derecho de este grafiquito que yo acabo de dibujar. Y además los tengo que poner todos en la misma dirección. Entonces, esa sería la forma en que hay que poner ¿cómo se llama? Los electrones, ubicarlos en los orbitales que le corresponden. Entonces, en este caso, eso significaría que ¿cómo se llama? Este término de aquí, que tiene que ver con lo orbital en este caso, tendría un LZ3 para esta partícula, un LZ2 para esta y un LZ1,
sea, significa que el z total de esta cuestión podría ser 6, ¿cierto? O sea, y ese sería el máximo valor que le puedo dar aquí. Si ese es el máximo valor que le puedo dar aquí, significa que el momento angular asociado a esta partícula es 6, y por eso aparece L igual 6, que es la suma de todos los momentos angulares de los electrones en este nivel, ¿ya? ¿Qué pasa con el momento angular de spin? Lo tenemos claro, el momento angular de spin es igual a 3,5. ¿Por qué razón? Porque la regla 1 me dice que tienen que estar todos alineados. Entonces tengo la regla 1, la regla 2, pero todavía tengo, tengo una, ¿cómo se llama?, opción adicional. Tengo el momento angular en alguna dirección y el spin en la otra dirección, ¿cierto? Y la pregunta es, si tengo cualquier cosa magnética y que tenga carga, digamos, el factor importante es cuál es el J total, digamos, ¿cierto? En esta cosa, cuál es el momento angular total, que es la suma de L más S. Y aquí no tengo ninguna señal ni clave, digamos, de qué es lo que tendría que hacer. Entonces tenemos la tercera regla de Hund, y dice que el momento angular total y el spin total están alineados o en oposición. O sea, son dos posibilidades. O están el L con el S así, o el L con el S así, ¿cierto? Eso es lo que dice esto. Entonces, ello de forma tal que J es igual, ¿cierto? Bueno, si están alineados, es L más S o L menos S, digamos, ¿cierto? Sería aquí debería haber una barra de el módulo de J, digamos, ¿cierto? Para que no puede ser un vector y eso no, digamos, así que hay un módulo de J, ¿sí? Si los orbitales están más de medio llenos, esta cosa de aquí es positiva, y si los orbitales están menos de medio llenos, el número es negativo. Esto suena como una regla más arbitraria que 7, digamos, pero la verdad es que es súper sencilla. Este término de aquí, la tercera regla de Hund, tiene que ver con la interacción spin-órbita, que es un efecto puramente relativista, que significa que hay una interacción entre el spin y la órbita, y esa interacción en general es un número alfa multiplicado por el producto vectorial de L.S, ¿cierto? Y alfa en general es positivo, y si uno hace las cuentas bien, se da cuenta que tiene que tener un cambio de signo. Después de medio lleno, ¿qué significa medio lleno? Significa que más de medio lleno significa que tengo que poner aquí, en esto, en este caso particular, tendría que poner 7 electrones. Eso sería más de medio lleno, ¿cierto? En este orbital en particular, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta regla, esta cosa de aquí está menos de medio lleno, así que el momento angular de J total de esta cosa va a ser alineado y va a ser igual al L menos S. O sea, el L, los signos son relativos porque de repente el spin podría ser más grande que el momento angular, ¿cierto? El L menos S de esta cosa de aquí, entonces tengo, no sé, 12 medio menos 3 medio me da 9 medio, ¿cierto? El momento angular de spin para el procedimiento, de acuerdo a estas reglas. Ya. Y esto de aquí obviamente es relevante, de repente, para pensar en las propiedades magnéticas de un átomo, o sea, cuál es el valor del J que el átomo tiene, digamos, ¿cierto? Donde lo tengo que poner cuando lo pongo en un campo magnético, ¿ya? Así que por eso estamos revisitando estas reglas, ¿ya? Entonces, el momento magnético asociado a un spin es el m del spin, que es igual... ¿Por qué quedó esta cosa aquí? Me da la impresión de que no debería estar aquí. Ya, esta es una transparencia que tiene más relevancia más abajo, así que la vamos a dejar ahí. Pasemos a un análisis cualitativo de por qué se alinean los momentos angulares, orbitales y de spin. O sea, uno podría pensar que la interacción, bueno, si esta cosa tiene un momento angular magnético, va a producir un campo magnético, y el campo magnético de este va a interactuar con el campo magnético de este y los va a alinear. O sea, grosso modelo. ¿Está bien? Eso de ahí es un fenómeno absolutamente despreciable para los spines atómicos, ¿ya? En un mismo átomo. O sea, la causa para esa alineación no es
la interacción dipolo-dipolo, dipolo magnético versus dipolo magnético. No es esa la interacción. Esto no sucede por la interacción dipolo-dipolo. Eso, y uno puede estimar por qué razón, digamos, ¿cierto? Esto no es cierto. Primero veamos un argumento semicorrecto, ¿cierto? Y pensemos en la función de onda de dos electrones. La función de onda de dos electrones que tiene spin S1 y spin S2, uno la puede escribir de esta manera, digamos, ¿cierto? Donde tiene una parte que es la parte orbital multiplicada por la parte de spin de la función de onda. Entonces, la función total phi tiene que ser antisimétrica a intercambio de 1 y 2, porque tiene que cumplir con el principio de exclusión. Además, podrían haber más electrones, digamos, que tienen que cumplir con lo mismo, pero estamos focalizando en estos dos, que son el phi de R1 y el phi de R2, digamos, que tienen la parte orbital y ya. Entonces, si la función de onda de spin es un triplete, ¿qué significa un triplete? Un triplete significa que el spin es 1. Entonces, el spin es 1 significa que están los dos así, ¿cierto? Están los dos así, o tiene una combinación de este con este, que es la componente o sea, el spin total igual a 1 significa que tiene tres componentes, tiene más 1, menos 1 y 0. Y la componente 0 es la que combina asimétricamente los spines en oposición, ¿cierto? Y la otra, que es perpendicular a todas estas, o sea, ortogonal a todas estas, es la que combina los spines en oposición, pero tiene un signo menos al medio, ¿ya? Entonces, la función de onda de spin, cuando tiene spin igual a 1, es simétrica. Eso es lo que dice aquí, el triplete es simétrico. Y por lo tanto, el phi orbital, este de aquí tiene que ser antisimétrico. O sea, eso hace que el phi del R1 con el R2 estén más distantes, ¿cierto? Entonces, si están más distantes, significa que la interacción de Coulomb entre los electrones va a ser más chica. O sea, está forzado porque estamos en un singlete, entonces los electrones físicamente van a tener que estar más separados. Esa se da como puede ser un argumento que dice aquí semicorrecto, porque esa es parte de la historia nomás, ¿cierto? Más importante desde el punto de vista del alineamiento de los spin no es esto, sino que es la interacción con el núcleo, ¿ya? Entonces, veamos cómo sucede esto. Entonces, hagamos el mismo análisis ahora que tenemos estos dos electrones que están en estados opuestos, digamos, ¿cierto? Si están, que es la figura que tengo acá a la derecha. Entonces, este electrón que tengo aquí lo tengo fijo en el espacio, ¿cierto? Y este electrón que tengo acá lo tengo, ¿cómo se llama? Es un electrón que está en su órbita y la órbita es como la zona más gris oscura que tengo. Acá adentro pueden haber otros electrones, ¿cierto? Entonces, estos de acá tienen spines opuestos, así que significa que si tienen spines opuestos, este de aquí la parte de antisimetrización viene dada por la función de spin, y por lo tanto este podría acercarse y pasar por toda esta zona, digamos, prácticamente libre. O sea, no hay una restricción para o sea, ¿qué es lo que vimos antes? Lo tengo acá. No hay una restricción de esto, digamos, ¿cierto? No tiene que ser cero la función de onda cuando las dos cosas están en el mismo lugar. No hay una suerte de repulsión, porque no es el caso, ¿cierto? Están adecuadamente separados. ¿Y qué es lo que hace eso, digamos, ¿cierto? Eso hace que el apantallamiento de este electrón por este electrón, o sea, este electrón de aquí va a haber menos del núcleo debido a que este se pasea por el frente, ¿ya? Y si eso pasa, este átomo, estos dos electrones en el átomo, por lo menos este electrón va a estar menos ligado al átomo, ¿cierto? O sea, va a tener una energía más alta. Eso no es lo que pasa acá. Ahora, los dos electrones en este caso tienen los spin alineados, y como tienen los spin alineados, significa que
este de aquí va a tener una zona como de exclusión, ¿cierto? Debido a la posición que tiene este electrón que está fijo en el espacio. O sea, este puede darse vuelta por aquí, pero en esta zona de acá no, porque aquí el phi es cero, se reduce, digamos, la posibilidad de que los dos radios sean iguales, digamos, ¿cierto? La función de onda se hace cero, la función de onda colectiva, en ese caso. Porque estos dos muchachos están hacia arriba y tiene que ser antisimétrica la función de onda a intercambio, lo que hace que hace como una zona de exclusión. ¿Qué significa eso? Significa que estos dos electrones que están esencialmente en el mismo nivel de energía, eh, van a, ¿cómo se llama? Van a tener la completa interacción con el núcleo, ¿cierto? O sea, estos dos no se van a apantallar y estos dos sí se van a apantallar. Cuando hay apantallamiento, la energía de ligazón es menor, ¿cierto? Esto de aquí esto tiene un estado de energía más alta, ¿cierto? Esto de aquí tiene un estado de energía más bajo porque están más cerca del núcleo y los ven el núcleo completamente. Estoy demorándome mucho. Ya. Se define la energía de intercambio como la energía entre una configuración con spin alineado con una contraalineado. Y esto lo vamos a escribir aquí porque después lo podemos usar, digamos, pero todavía no es muy relevante. Lo importante de esto es que cuando uno mira esta situación, bueno, ya, entonces pensemos que tenemos, a ver, cuando uno mira esta situación, uno dice, bueno, esto aquí tiene que tener que ver con algo magnético, digamos, ¿cierto? Sí, ¿cuál es la energía de esto versus la energía de esto, digamos, en términos de los spins de las partículas? Y la verdad que esa no es la razón. La razón fundamental es la energía de Coulomb, ¿ya? Entonces, el magnetismo tiene que ver con interacción de Coulomb realmente, no tiene que ver con una interacción magnética per se, digamos, ¿cierto? Y en el caso de los átomos. Y veamos cómo se ve eso en esta situación donde uno tiene estos dos orbitales. Entonces tengo estos dos orbitales A y B, digamos, y supongo que son dos electrones que están, que podrían estar alineados o contraalineados, ¿cierto? Uno en un orbital A y en el otro en un orbital B. Entonces, puedo formar dos configuraciones, una donde la primera partícula está en el estado A, o la segunda partícula está, perdón, o la primera partícula está en el estado B, que en el fondo esta cosa de ordenarla de esta manera es equivalente a esto, ¿cierto? O sea, A de R1 más B de R2, que serían las dos partículas puestas en cada uno de estos. Ahora, entonces, si esto se trata de un par de electrones, lo que para mí tiene que ser claro es que yo estos orbitales los puedo combinar de manera simétrica o manera antisimétrica. Y cuando yo los combino de manera esta antisimétrica, esta de aquí tengo que multiplicarla por una función de onda que sea simétrica. ¿Qué función de onda es la que es simétrica? Es la del triplete, por eso tiene una T acá, digamos, ¿cierto? O sea, esta es la combinación de la... Tengo que multiplicar todo esto por el chi, ¿cierto? Pero esta es la función de onda espacial que corresponde al triplete, y esta es la función de onda espacial que le responde al singlete por ser ¿cómo se llama? Estas partículas electrones, ¿ya? Entonces, pongámosle un potencial de por medio a esto, digamos, ¿cierto? Y añadimos la interacción de Coulomb, ¿cierto? Si uno pone pensemos que son partículas libres, ¿cierto? Y le añadimos la interacción de Coulomb, ¿y qué es lo que dice nuestra cosa de teoría de perturbaciones? Lo que tengo que hacer es encontrar cuánto vale la energía cuánto se corre el estado por poner este potencial que voy a considerar que es un potencial pequeño, ¿cierto? Es sencillamente agarrar la perturbación y hacer el sándwich entre en el estado correspondiente. Entonces, uno de los estados es el estado
que está con el signo más, que corresponde al singlete, ¿cierto? Y aquí tengo la energía que está asociada al triplete por el hecho de que exista una interacción de Coulomb. Entonces, esta energía, la diferencia de la energía entre el triplete y el singlete es lo que se denomina la energía de intercambio, o exchange energy, es esto, es esa diferencia, y si uno hace todas estas cosas aquí, hace todas las algebritas, qué sé yo, se da cuenta que un montón de cosas se van, y la única que me queda es esto, ¿cierto? Y esto se llama, ¿por qué se llama energía de intercambio? Digamos, ¿cierto? Porque miren la forma que tiene realmente la diferencia. Tengo el potencial de interacción, y aquí tengo el estado AB, y aquí lo tengo BA, ¿cierto? Entonces, 4 veces multiplicado por este valor me va a dar el cambio de energía. O sea, la diferencia de energía en un estado así y un estado así tiene que ver con la interacción de Coulomb, ¿cierto? Y cuánto vale esa diferencia de energía, ni siquiera tengo un campo magnético aplicado, ¿cierto? Entonces, lo que sí tengo que tener en consideración es que la interacción entre los dipolos magnéticos a nivel atómico es despreciable. ¿Okay? Ese es no siempre es así, digamos, ¿cierto? Por algo los ferromagnetos, esa es una cosa distinta, digamos, ¿cierto? Pero ya vamos a llegar a eso, no nos adelantemos. Entonces, por eso ese nombre, de ahí el nombre de Exchange Energy. ¿Ya? Ya hay algo un poco distinto en el caso de las moléculas que no me quiero meter, digamos, ¿cierto? Entonces, veamos un electrón que vive en un hamiltoniano en particular, ¿cierto? Y lo pongo en un campo magnético externo, ¿cierto? Entonces, nosotros aprendimos en algún instante que la forma en que aparece el cambio que uno tiene que hacerle al hamiltoniano para incluir la perturbación el campo eléctrico es de esta forma. O sea, uno tiene que cambiar el momentum que tiene en el hamiltoniano no perturbado por menos Q por A, donde A es el potencial vectorial. Eso significa que si A es el potencial vectorial, este potencial vectorial da origen al campo magnético B de la siguiente manera: B es igual al rotor de A, ¿cierto? Y eso es el magnetismo puro. Esta cosa de aquí es mecánica cuántica. Bueno, también en mecánica clásica uno hace esta misma diferencia, ¿no? Introduce el campo magnético de esta forma, ¿ya? Entonces, para pasar de un sistema sin campo magnético a un campo magnético, tengo que hacer este reemplazo en el momentum, ¿cierto? Y además tengo que considerar que lo que estoy viendo aquí son partículas con spin, y lo que tengo acá es la expresión típica nótese que en este caso particular, el S que estoy poniendo acá este S es casi como un sigma, digamos, ¿cierto? Es casi como las matrices de Pauli en el fondo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque tengo un B.S, esto de aquí es menos mu.B, digamos, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el signo menos? Bueno, el signo menos se lo comió la carga del electrón, digamos, ¿cierto? Por eso este término acá es positivo. Ahora, el G es la constante giromagnética del electrón, que esta cosa es igual a 2, a 2.0012, ese número que solamente la electrodinámica cuántica da de forma correcta. Mu sub B sería el magnetor de Bohr, y este magnetor de Bohr incorpora el H que uno asocia al momento angular de spin. Este de aquí es el spin, pero medido en unidades de H barra. O sea, si ¿cuál es el valor propio de S? El valor propio de S, esos números, ¿cierto? O es un medio o es un medio, ¿cierto? En el caso de un electrón. Entonces, eso es importante porque agarré el H barra que tenía esto y lo puse acá, ¿cierto? Entonces, este S de aquí es un S de esa manera, bueno, y el BDR que es el mismo BDR de allá. Entonces, esta sería la forma en que uno
ve este hamiltoniano de esta manera. Todavía no hemos hecho ninguna aproximación, ¿cierto? De ningún tipo. Estamos diciendo, le vamos a poner una perturbación magnética al sistema y ver qué es lo que pasa. Entonces, el hamiltoniano en presencia de un campo magnético, ese sería el campo magnético. Y bueno, lo que habría que hacer en el fondo es que uno tiene ciertas libertades para escoger este valor. Yo estoy pensando en un campo magnético uniforme en el espacio, ni siquiera quiero complicarme demasiado. Entonces, si el campo magnético es uniforme en el espacio, uno lo puede representar de esta manera, ¿cierto? Si lo represento de esta manera y reemplazo este A en esta expresión de acá, voy a encontrar que el B es nada, es un campo en el espacio que está definido por cómo sea este vector acá. Generalmente lo que nosotros hacemos es cogemos uno que tenga solamente el componente en la dirección del eje Z, digamos, ¿cierto? Así que el A, el B acá sería un B sub Z cruz R, digamos, ¿cierto? Y saco todas las componentes del A en esa cosa. Así que eso es para modelar el hecho de que vamos a exhibir a este hamiltoniano original a un campo magnético constante en el espacio, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos bien claro que los P sub I con los R sub I no conmutan, ¿cierto? O sea, P sub X con X, ese es distinto de cero, digamos, ¿cierto? O sea, es el H barra medio, ¿ya? Pero los P sub I con los A sub I, aparte, a pesar de que los A sub I sean componentes, tienen componente X, o sea, tienen componentes de coordenadas en esto, pero si uno la mira bien, deben acordarse que el B es constante, ¿cierto? El B lo único que tiene es dirección, pero la componente I del A sub I tiene componentes solamente J y K, ¿no? Y como tiene solamente componentes J y K, el P sub I con el A sub I conmutan, y es igual a 0, ¿no? Porque el P sub X con el I y el P sub X con el Z conmutan, ¿cierto? Así que en el fondo, en esta expresión acá, no tengo que preocuparme mucho del orden de estas dos cosas, digamos, ¿cierto? Los puedo cambiar, mover para adentro, etc. Porque no hay problema con el orden. Siempre y cuando uno respete que el hecho de que esta cosa de aquí es en el fondo una derivada, digamos. Pero no importa, le puedo cambiar el orden igual, la puedo escribir así, digamos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque este de aquí y este de aquí tienen componentes que no tienen, o sea, si derivo con respecto a X, no exactamente tengo solamente componentes con respecto a Y y con respecto a Z, ¿ya? No me crean, verifíquenlo, ¿ya? Entonces, esta expresión uno la puede escribir de esta manera y de esta manera la puedo escribir así. Y nuevamente, miren lo que hago. Saco el H barra de acá, ¿cierto? Y represento el momento angular en unidades de H barra, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el valor propio de L? Vale 1, o sea, perdón, el valor propio de L cuadrado, en este caso valdría 1, ¿cómo se llama? 2, son números, ¿ya? El H barra ya lo saqué y lo puse en este término de acá, y este término de aquí es lo que conocemos como el magnetón de Bohr, entonces todo queda en función del magnetón de Bohr, y eso significa que el L es adimensional así, es que el L se define como R cruz P dividido por H barra, de tal manera de poder sacar el H barra y ponerlo acá, ¿ya? Entonces cuando uno hace eso, me queda el hamiltoniano general escrito de esta expresión, y bueno, falta el final, ¿no? ¿Dónde tengo entonces tengo que desarrollar esto, digamos, ¿cierto? Entonces tengo el primer término que es el P al cuadrado, después tengo el doble producto del P con el A, ¿cierto? Que ese doble producto es el que me da origen a este término de aquí, ¿cierto? Entonces tengo el primero que da el P al cuadrado, da el segundo, y después tengo el último término al cuadrado, ¿cierto?
el último término al cuadrado que tiene que ver con el E al cuadrado dividido por 2m, digamos, ¿cierto? Ahí, y donde tengo claro, E al cuadrado y el 2m abajo, ya, E cuadrado está bien, 2m, y este de aquí, ¿por qué me da un cuarto? Ya. Ah, ahí está, digamos, ¿cierto? Porque tengo que expresarlo de esta manera, ¿ya? Entonces, ahí aparece ese valor, un cuarto para este último término que aparece aquí. Y además tengo el término de la contribución magnética del spin, ¿cierto? Esto de aquí es el momento magnético del spin. Entonces ahora ya estoy listo, tengo el Hamiltoniano completo. ¿Cómo uno resuelve esto? Lo primero que dice, bueno, esta cosa de aquí obviamente estoy hablando de teoría de perturbaciones, así que si es teoría de perturbación, el campo magnético B es chico, así que si el B es chico, esta cuestión de aquí es segundo orden, así que la desprecio, y en primer orden me quedo resolviendo este término de acá, ¿cierto? Y yo lo tengo, aquí está, y lo escribo de esta manera. Tengo el hamiltoniano no perturbado, tengo el primer término el término lineal en B, este de aquí el término de Zeeman, esa cosa de aquí, y toda esta cosa, todo este término de aquí se llama el término paramagnético, ¿ya? Este es lo que da origen al paramagnetismo, al menos atómico, digamos, ¿cierto? Porque estamos pensando que esto de aquí es el modelo para resolver la ecuación de Schrödinger de un átomo, ¿cierto? Y este último término aquí se llama el término diamagnético, y efectivamente ese es el término que da origen al diamagnetismo, ¿cierto? Y como el término paramagnético da origen al paramagnetismo. El paramagnético, les recuerdo, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos, es ese que tú le aplicas un campo magnético a un sistema y cualquier cosa que haya en el interior se alinea con este y produce un momento magnético que es proporcional a través de la susceptibilidad al campo aplicado. Y este de acá es el término diamagnético que independiente que el signo sea positivo o negativo, siempre aporta de la misma forma a la energía total, ¿cierto? Hay que recordar que el momento magnético atómico, que corresponde efectivamente a la combinación de estas dos cosas, se escribe de esta manera, ¿cierto? O sea, tiene la parte que viene del momentum orbital y la parte que viene del momentum de spin, y tiene el signo menos que aparece debido a la carga del electrón en el frente, ¿cierto? Esta es la forma que uno dice, esta es la expresión del momento magnético atómico, y cuando yo lo pongo en el hamiltoniano, tengo que decir cuál es la energía de esta cosa, y igual a la forma de la energía clásica, es menos mu punto B. Entonces, tengo este B que lo pongo producto punto con este vectorcito que tengo acá, que en el fondo estas dos cosas conmutan aquí, así que no tengo problema, ¿cierto? El B es constante. Entonces, los momentos tienden a alinearse. ¿Qué es lo que significa esto, digamos, ¿cierto? Significa que el momento magnético tiende a alinearse con el campo magnético aplicado, pero el momento angular se opone, ¿cierto? Tenemos este ridículo signo menos, digamos, ¿cierto? Porque las cargas eléctricas son negativas, entonces el término de mínima energía de este se obtiene cuando L y G, ¿cierto?, se oponen al campo magnético, para que tenga mínima energía. Entonces, si L y G se oponen al campo magnético, significa que están en dirección opuesta, lo que cambia, lo que significa que el momento magnético realmente va a estar alineado con el campo magnético P. ¿Ya? Eso es lo que significa en la práctica. ¿Ya?
Entonces, este término de aquí, uno generalmente, lo usual es que lo desprecia si los campos son pequeños. Este término, ¿cuándo comienza a ser importante? Si por alguna razón estos otros dos no existen, ¿no? O sea, tenemos una cosa donde no tenemos momento angular orbital y el spin total de la cuestión es cero. O sea, cuando esto de aquí es nulo, este término de aquí va a ser la primera interacción que sea relevante, ¿no? Si no, si esto es distinto de cero, generalmente esto es mucho más chico. Y aquí hay una tarea de aplicación de las reglas de Hund Hay una regla de Hund que no la he analizado en detalle, digamos, puedo volver atrás, ¿cierto? Que no fui demasiado convincente. Yo les dije, esta de aquí, la tercera regla de Hund, esta de aquí tiene que ver con L.S, ¿cierto? Entonces, si el L.S es tal que eso tiene que disminuir la energía, eso influye en la forma de este término de aquí. Y yo les pido que hagan ¿qué significa que L.S tiene que disminuir? Significa que el L y el S, si hay spin órbita en este caso, la mínima energía es que este de aquí esté en contraposición con ese de ahí. Eso porque es alfa L.S, ¿cierto? Y si eso, el L.S el L apunta en una dirección y el S apunta en la dirección contraria, significa que el L.S ¿cómo se llama? Es el estado de mínima energía, ¿cierto? O sea, el hecho que exista ese término en el hamiltoniano hace que la configuración tenga que ser la que tengo dibujada acá, digamos, con la flecha hacia abajo, ¿ya? Y si uno la aplica en toda la extensión, se da cuenta que cuando llega a la segunda, digamos, ¿cierto? Tiene que poner, no le queda otra, hay que poner el electrón en la dirección contraria. Así que ese resultante que queda, ya, háganlo, digamos, ¿cierto? Llénenlo y vean que eso es. Esa es una cosa que esta regla de Hund tiene que ver con eso. La segunda regla de Hund es menos clara de que uno la pueda pensar. ¿Por qué razón las cuestiones tienen que tener el momento máximo y orientado en la misma dirección? ¿Cierto? ¿Cierto? Porque en el fondo digo que los momentos angulares de los átomos tienen que ser máximos y orientados en la misma dirección. Y uno lo puede pensar como en la siguiente, o sea, que tiene que ver con la interacción electrón-electrón nuevamente, digamos, y el modelo más sencillo para entenderlo es un modelo atómico de Bohr, en el sentido de que si uno tiene dos electrones que están opuestos, significa que esto no sé si lo voy a poder hacer, digamos, o sea, significa que tengo que girar así, eso es. Tengo que girar en dirección opuesta y si en este modelo atómico de Bohr significa que cada giro completo de estos dos electrones se van a encontrar, ¿ya? En cambio, si los dos electrones están alineados, los spines, los orbitales están alineados, yo puedo girar así, ¿cierto? Y nunca me voy a encontrar con el otro electrón. Entonces, lo puedo tener en distintas partes del... Ese es como un argumento no mecánico cuántico, pero es un argumento cualitativo pensando en términos de un modelo de Bohr para escribir los átomos, en el cual uno dice, el alinearte en la dirección el hacer que el L sea máximo en alguna dirección, lo que hace es disminuir la interacción electrón-electrón. Por esa razón me pongo en los L máximos, ¿cierto? Y me los pongo todos los átomos girando como en la misma dirección, ¿ya? Eso es lo que me conviene. Ya, no sé si fui demasiado convincente, pero no hay no he encontrado argumentos más convincentes que, bueno, obviamente a mí se me van a ocurrir, digamos, ¿cierto? Si me pongo a pensar mucho rato, ¿ya? Ok, todavía me quedan 10 minutos. Disculpen un segundo. Ya. Entonces, tenemos el primer caso que queremos ver es lo que llamamos el paramagnetismo de Curie, ¿ya?
este se debe no a la Marie Curie, sino que al Pierre Curie, de hecho. Que no tiene un término cuadrático, entonces el hamiltoniano es sencillamente lo que tenemos ahí, donde o sea, botamos todo este término aquí y nos quedamos solamente con eso, ¿cierto? Y vemos cuál es el efecto que tiene sobre un electrón, esta cosa. Entonces, el primer caso que podemos ver es el caso de que el L sea igual a 0 además, ¿cierto? O sea, pongamos solamente el Hamilton. Y esto se parece mucho al paramagnetismo que vimos antes, digamos, ¿cierto? Que cuando lo vimos en un principio, digamos, asociado a la estructura de banda. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo distorsiona esto la energía de los electrones? O sea, son los mismos que uno obtiene del hamiltoniano, excepto que ahora están corridos, ¿cierto? Por este valor. A ver, para un electrón G igual a 2, ya listo. O sea, esto de aquí, el S va a ser un medio, ya. O sea, este 2 de aquí cancela ¿cómo se llama? El 2 del valor propio de acá. O sea, el cambio en la energía es más o menos mu sub B, menos mu sub B, y donde B está a lo largo del eje Z, o sea que me queda más o menos mu sub B por B, ¿cierto? Esos son los cambios en la energía en el caso del hamiltoniano. O sea, los valores propios de, ya, no sé si esto está bien, los valores propios de esos son esos, sí, es cierto, y el multiplicado por ese, el módulo de B multiplicado por eso, y multiplicado por este G, ese 2 se va. Entonces, por eso me aparecen estas energías. Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? Quiero calcular, supongamos que tengo, es en mi hamiltoniano, y lo que quiero calcular es la magnetización. ¿Cómo calculo la magnetización? Bueno, la magnetización va a depender de los números de partículas que hayan en cada uno de estos estados, ¿cierto? Entonces, la magnetización tiene que ver con cuántos están más arriba de que los que están más abajo, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ver. Entonces, calculo la función de partición para este hamiltoniano, que la puedo expresar de esa manera, donde tengo los dos estados. El primero es más mu sub B por B, ¿cierto? Y con el signo menos porque estoy calculando la función de partición. Y el segundo término que tengo que sumarle es el menos la energía, porque la energía la otra es negativa, así que cambio el signo y me da este término positivo acá, ¿cierto? Entonces, escogemos que B sea a lo largo del eje Z, digamos, ¿cierto? Ya lo teníamos escogido hace rato, de hecho, ¿cierto? Y uno puede calcular la magnetización de la siguiente manera, ¿cierto? Esta es la magnetización esta es la magnetización asociada a este estado, tengo que multiplicarla por la probabilidad de ese estado, más la magnetización asociada, o sea, estoy haciendo esto de aquí, ¿cierto? La sumatoria de los m sub i, la magnetización del estado i con e elevado a menos b to i, sumado por la normalización total. Esa es la forma en que uno calcula la magnetización en términos de probabilidades, ¿cierto? Porque en el fondo lo que tengo que ver, tengo este sistema que está a una determinada temperatura y tengo que ver cuántos están más arriba que los que están más abajo, y eso va a depender efectivamente de la temperatura, el nivel de ocupación que un estado tenga respecto del otro, ¿ya? En un sistema que está en equilibrio a una temperatura. Bueno, también se puede ver de esta manera, que es exactamente lo mismo, digamos, ¿cierto? El F se define como menos KT del logaritmo de Z, y el M se puede encontrar de esta manera, ¿cierto? Que es equivalente a esta expresión que tengo acá, así que no hay ninguna novedad en eso. Y ahora es relevante lo que les había dicho antes, esta hoja que estaba mal ubicada en la transparencia, ¿no? Esta, ¿cierto? El momento magnético asociado a un spin es este, ¿cierto? Entonces por eso está el signo menos, es G mu sub B multiplicado por S.
medido en unidades de H, el S está medido en unidades de H barra. No puedo insistir más en eso porque me costó tanto darme cuenta de por qué, dónde estaba la diferencia. Las unidades, estaban malas las unidades. Lo que pasa es que usualmente yo uso el signo S para el momento angular. Y esto no es el momento angular realmente. Es el momento angular medido en unidades de H barra. Entonces todo me daba mal, digamos, ¿cierto? Por mirar libros distintos, ¿cierto? Entonces la energía del spin en un campo magnético es esa. Entonces, cuando hago el reemplazo correspondiente por el m de spin, me da esta expresión, que es consistente con la expresión que está en la página, de, no anterior, sino más abajo, porque estaba puesto. Para g igual 2, entonces me da que los valores del hamiltoniano son estos dos de aquí, ¿cierto? Más o menos mu sub b por b. En ese sentido, la explicación es la correcta. Bueno, y recordar estas relaciones de qué es lo que es el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico, porque mis disculpas, digamos, porque se suponía que esta tenía que estar entre medio de estas dos relaciones, ¿no? Porque en el fondo, acá tengo esta cosa que tiene un signo menos, y acá esta tiene un signo más, y la de abajo tienen los dos signos positivos. Entonces, esta de aquí es un coseno, y la de arriba es un seno, multiplicado por mu sub b, lo que da eso de ahí, ¿cierto? O sea, la expresión la magnetización en términos de la temperatura en un sistema como este se puede mostrar que es de esta manera, ¿cierto? Entonces, los niveles de ocupación de un... Dense cuenta que tenemos todos los estados del sistema, resolvemos nuestros hamiltonianos y tenemos un estado que está por ahí. Ese estado que está por ahí, que es el que quiero analizar, a ese se le produce un splitting de la energía, ¿cierto? Y ese splitting de la energía puede ser más o menos el mu sub b. Y la magnetización que este sistema atómico va a adquirir va a depender exactamente de esta función que es una función así media como... nada, va a depender de la temperatura de esa manera, ¿ya? Eh, eh, entonces uno la puede graficar en función de la temperatura y se va a dar cuenta exactamente cómo va, ¿ya? Esto de aquí corresponde a la magnetización por átomo, y estamos suponiendo que en el fondo tengo un electrón nomás que está siendo el que el afectado, ¿cierto? Pero si hay núcleos, estos spins se pueden definir como M. O sea, esta de aquí es la magnetización por átomo. Si hay muchos núcleos, eso es lo que significa, se pueden entrar a definir como el M. De pasar de este M a este M, se puede hablar de la magnetización por unidad de volumen, donde yo tengo ya, supongamos que tengo N magnetos, N átomos por unidad de volumen, la magnetización sencillamente va a ser N por M, ¿cierto? Y voy a obtener esta expresión finalmente. Y si uno, miren lo que la forma de definir la susceptibilidad en nuestro sistema es el límite cuando H tiende a cero de la derivada de la magnetización con respecto este H ahora es infeliz, que está mal la referencia, porque este H no es eh, ah, debería haber usado el H del hamiltoniano, debe ser un H manuscrito, como este, ¿cierto? Todos estos H deben ser manuscritos, y los otros H, estos H así duros, deberían ser los H de los campos. Así que esta es la derivada de M con respecto a H, con el límite cuando H tiende a cero, ¿cierto? Eso es todo lo que corresponde a la magnetización, a la susceptibilidad. Y en este modelo la susceptibilidad la podemos encontrar de esta forma, donde lo que hemos cambiado sencillamente es que hemos introducido N, donde N es el número de átomos, el número de spin por unidad de volumen. Entonces, las susceptibilidades que dependen de la temperatura, como uno partido por la temperatura, independiente de cómo uno las genere, se llaman, están asociadas a lo que se llama el paramagnetismo de Curie. Así que exactamente esa es la forma del sistema, digamos, ¿cierto? Y esto es lo que conocemos como el paramagnetismo. Y lo único que estamos introduciendo acá es
el momento magnético o sea, estamos haciendo L igual a 0 y estamos poniendo un átomo, pensemos en un átomo de sodio, ¿cierto? Todo el resto de la capa está cerrada, ¿cierto? Y tengo el último electrón en el sodio, que es el que lo pongo en un campo magnético. Esta es la expresión que tiene. ¿Y cuántos átomos de sodio tengo en la magnetización? El Chi, que lo representa, tengo N. ¿Y cómo calculo el número N? Bueno, sé cuánto va en la celda del sodio, sé cuántos sodios hay, es un BCC, digamos, entonces puedo calcular el número de magnetos que hay por unidad de volumen, ¿ya? Magnetos entre comillas, digamos, ¿cierto? Porque eso es el efecto magnético, el momento magnético del último electrón del sodio, ¿ya? Esto de aquí sería la ecuación perfecta para representarlo. Y lo vamos a dejar aquí porque ya me está diciendo que tengo otra clase, chicos. Así que hoy día voy a pensar respecto de qué es lo que nos queda en términos de disponibilidades de tiempo, ¿cierto? Para ver qué materia tenemos que ver, ¿cierto? Y ver si que les propongo hacer alguna reacondicionamiento de las tareas, módulo que a ustedes les parezca bien. Tengo un programa propuesto que creo que no lo voy a alcanzar a cumplir realmente. Me faltan unas sesiones todavía de clase, así que probablemente les voy a proponer que hagamos un cambio en eso. Pero tengo que revisarlo y verificar cómo andamos de tiempo. Si terminamos a tiempo, terminamos a tiempo y vivimos con lo que tenemos, ¿no? Ya hemos visto algo de magnetismo, yo creo que me queda por lo menos un par de clases más de esta materia antes de poder terminar. Pero voy a tratar de comprimirlo ahí, ¿ya? Ese es mi compromiso. Ya, chicos, que tengan un buen fin de semana y échenle una mirada a la tarea, digamos. Así que bueno, yo voy a tratar de producir algo en términos de resultados de esta cosa. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos No, profe, vemos. cuídese, que esté bien.